Una buena noticia precisamente para las personas que han sufrido un desahucio. Seguro que recuerdan al constructor que les hablábamos aquí en Más Gente, que cedió viviendas a 50 euros al mes a familias desahuciadas en Alcudia, en Valencia. Sí, parece que otra promotora de Carlet, también en Valencia, ha tomado su ejemplo. Alquila 28 viviendas a estrenar a un precio que oscila entre los 50 y los 60 euros al mes a familias desahuciadas por impago de hipotecas. Pensamos que algo podíamos hacer por los demás. Entonces hay gente desahuciada, gente necesitada, que necesita viviendas, que realmente la desahucian los bancos y tal, y dijimos, oye, pues nosotros tenemos un edificio ahí, a ver qué podemos hacer. Esta empresa familiar alquila 28 pisos a desahuciados por el simbólico precio de 50 euros. Las viviendas tienen la cocina amueblada con placa vitrocerámica, horno y campana extractora. Las habitaciones cuentan con armarios empotrados y alguna con cuarto de baño. La mayoría tiene también terraza. En definitiva, son casas de 2 a 3 dormitorios para los que han perdido su hogar. Económicamente no nos significa ni asumir ni perder, porque tenemos un edificio aquí 2 o 3 años, 2 años por ejemplo, no se vende y alquilar tampoco se... Y entonces nosotros pensamos que es una buena labor. Pérdidas prácticamente no vamos a tener. El edificio se encuentra en la localidad valenciana de Carlet y lleva 2 años vacío. Las familias que entren a vivir solo deberán dar de alta la luz y el agua. Está todo para entrar a vivir, simplemente para darse de alta de luz y de agua en los servicios, y tiene célula de habitabilidad y todo, tiene ya sin ningún problema. Los interesados tienen que residir en Carlet y haber sido desahuciados de su primera vivienda. A partir del próximo lunes se tendrán que registrar además en el ayuntamiento. Los Reyes Magos en este caso se han anticipado, porque estos constructores, estos promotores han tenido esa iniciativa. Y yo espero que este contagio cunda a nivel estatal. La solidaridad de los hermanos Felipe se une también al deseo de que sus pisos estén ocupados. Estos pisos, si no están ocupados, pues entran a hacer robos y, bueno, pues están por desamparados. Esta empresa familiar espera servir de ejemplo. Como empresa pequeña lo hemos hecho para que las grandes empresas y los bancos y etcétera, etcétera, se den cuenta y puedan hacer muchísimo más que hacemos nosotros por los demás. La idea de los Felipe es similar a otra puesta en marcha en la Alcudia por otro promotor hace apenas un mes. Son tan solo algunas iniciativas solidarias para aquellos que más están sufriendo la crisis.